la revista Cafenet. La revista Cafenet es una revista gratuita que sale en la provincia de Girona, una revista local, una revista como hay tantas, pero un día decidimos empezar a preguntar qué estaba pasando en nuestros hospitales. Es un hospital poco más grande que el de Viladecans, que nosotros tenemos en Blanes y también en Calella, y lo que nos dimos cuenta es que teníamos un problema muy grave, pero no solo en Blanes y Calella, sino que era un problema que se podía, que estaba presente en todo el sistema sanitario catalán. Y dijimos, ostras, ¿cómo hacemos ahora con una revista pequeñita para avisarle a toda la gente lo que acabamos de descubrir? Entonces fue cuando decidimos hacer un vídeo en YouTube y explicar lo que habíamos descubierto para que todo el mundo pues tuviera esa información que nosotros creíamos que tenía que llegar a todas las familias. Al hospital de Viladecans, lo que está pasando en el hospital de Viladecans, no sé si desde afuera se tiene la percepción, pero fuera de aquí se está siguiendo con mucho interés en el resto de Cataluña, por la gente pues, que está interesada en el tema de lo que está pasando en la sanidad, porque lo que está pasando en el hospital de Viladecans ejemplifica de manera clara, pero como un libro, el escándalo que quieren imponer en toda Cataluña. Por eso me parece que todos los hospitales públicos son de todos, todas las luchas que hay son de todos y las tenemos que impulsar, pero el ejemplo de Viladecans a mí me parece que tiene que ser un poco el no pasarán, ¿no? El no pasarán de Cataluña en la defensa de los hospitales públicos, porque lo que quieren hacer aquí es una estafa que no tiene nombre, que yo intentaré explicarlo. Ya Juan Manuel creo que ha dado muchos puntos concretos de lo que está pasando aquí. A mí lo que me gustaría es englobar lo que pasa en Viladecans dentro de todo el funcionamiento del sistema sanitario catalán para intentar entender un poco cómo se enmarca. ¿Por qué? Porque tú antes comentabas, es que había rumorología, claro, viene el alcalde y dice, bueno, sí, pero es privatizar, pero no es privatizar en realidad. El otro viene y dice, sí, es privatizar, pero un poquito, ¿no? Y al final aquí nadie sabe qué está pasando, ¿no? No es casualidad, ellos trabajan para que todo sea complicado y al final tú no sabes si de verdad lo que tú estás pidiendo, incluso llegas a dudar, ¿no? Dices, ostras, bueno, hay tanta crisis y tanta cosa, y entonces nosotros pidiendo que nos agranden el hospital, no que nos lo mantengan, que nos los agranden, pero esta gente, bueno, está bien ser optimista, pero sinceramente, si no hay dinero, ¿cómo vamos a agrandar el hospital? Y aquí es donde viene, digamos, un poco el primer gran engaño y cómo nos tenemos que defender de este engaño. Es verdad, no hay dinero. Esto es una realidad. Cualquier persona, en Junqueras lo dice cada día, además tienen documentos, Madrid, no sé qué. Es verdad, no hay dinero. Y la sanidad catalana, no ahora, desde siempre, está mal financiada. En Cataluña se gasta menos dinero en sanidad que, obviamente, menos que la media europea, pero menos que la media española. Entonces, que no, la primera cosa, que no nos digan que hemos gastado mucho, porque esto hay que decirlo claro, estadística y matemáticamente es mentira. Hemos gastado poco. Entonces, esta es la primera cosa. No hay dinero. Yo la verdad que el tema de la financiación, el tema de la fiscalidad no es mi tema. Hay quienes dicen que no hay dinero porque Madrid nos lo roba. Hay quienes dicen que no hay dinero porque Millet nos lo roba. Hay quien dice que no hay dinero porque Mango nos lo roba, ¿no? Porque los ricos no pagan, Madrid se lo queda, Millet se lo roba y aquí parece que efectivamente no hay dinero. Probablemente sea verdad. ¿Cuál es la solución para volver a tener dinero? Unos dicen que independizarnos y que Madrid no nos robe más. Otros dicen que los ricos empiecen a pagar porque no están pagando impuestos. Luego hay otra gente que dice que tal vez es una mezcla de las dos cosas. Yo aquí no entraré, pero este es el escenario que hay que tener en cuenta cuando nos dicen que no hay dinero. No es que no hay dinero porque se rompió la máquina, sino porque hay alguien que se lo está quedando. No sé qué. A partir de aquí, Junqueras, no hay dinero. Muy bien, pero aquí tenemos otro problema en Cataluña. Es que el dinero que sí que tenemos, el que tenemos ahora mismo, en sanidad, está gestionado, por decirlo de una manera fina, por un grupo de inútiles, no inútil como insulto, sino inútil como alguien que no es útil para hacer su trabajo. Inútil en el mejor de los sentidos. El que no es inútil, ciertamente,
como veremos, hay gente muy deshonesta que se ha aprovechado del dinero de todos nosotros para enriquecerse. Y ahora daré nombres, apellidos y documentos. Es decir, no es una cosa que nos inventamos aquí para... Entonces, aunque mañana nos independizáramos de Madrid, no nos robaran, o que los ricos pagaran, o sea lo que sea, aunque mañana Cataluña fuera inmensamente rica y sobrara dinero, al problema lo seguiríamos teniendo igual. Porque ese dinero iría a parar a manos de gente que lo que busca no es atender bien a las personas, tener infraestructuras como tendrían que haber, no. Lo que buscan es llevarse su tajada. Y esa es la gente que lleva 30 años en la sanidad catalana y esa es la gente que ahora nos dice que no hay dinero y que por eso tenemos que cerrar el hospital y tal. Yo he pedido la pizarra, voy a hacer un dibujito esquemático del funcionamiento y de la estructura del sistema sanitario catalán para ver dónde encontramos a Viladecans y para ver esta perversión que digo es totalmente demostrable de que el gobierno de la sanidad catalana está en manos de una gente que, si de caso luego vosotros le ponéis el adjetivo que queráis. Desde el 81, actualmente la Generalitat, que es la que tiene la competencia de darnos al servicio sanitario, destina 9.000 millones de euros a darnos a los ciudadanos este servicio sanitario. Estos 9.000 millones de euros llegan a la ciudadanía a través de un sistema doble que se llama, se conoce incluso en Latinoamérica o en Europa, se conoce como un modelo catalán. ¿En qué consiste este modelo catalán? Es un modelo mixto. Por un lado tenemos al Institut Català de la Salud, el Hospital de Viladecans es un hospital del Instituto Català de la Salud, y después tenemos un sector concertado. Hay mucha gente, cuando decimos concertado, mucha gente que piensa, bueno, privado. En el caso de la sanidad, no. Sí que tenemos gente, empresas, hospitales, gestionados por entidades privadas, tenemos entidades gestionadas por antiguas cuestiones de beneficencia, muchas ligadas con la Iglesia, y después tenemos también muchos hospitales municipales, que son públicos, sus edificios son públicos, los trabajadores trabajan para el Servei Català de la Salud, pero están en este sector concertado. ¿Por qué en Cataluña tenemos este mapa? Cuando en el 81 el Estado español le dice a Cataluña, encárgate tú, le transfiere lo que en aquella época se conocía como el INSAME. Seguro, ¿no? En Cataluña, lo que recibe la Generalitat son una serie de hospitales, que son los hospitales que se conocen como los hospitales de l'ICS. Son estos hospitales grandes, el Hospital de la Vall d'Hebron, el Hospital de Bellvitge, el Hospital de Girona, no, el clínico no, que tendría que ser, ya esto, bueno, el de Girona, el Arnau de Vilanova, todos estos grandes hospitales, pero en el 81, cuando la Generalitat recibe esto, ¿qué tiene en realidad? Lo que está recibiendo no llega, por ejemplo, en camas, no llega a cubrir ni el 30% de la necesidad sanitaria de Cataluña. ¿Qué ha estado pasando durante todo ese tiempo con el otro 70%? Pues que por todo el país pues surgen, a principios del siglo surgen las mutuas de sanidad, a principios de milenio surge la beneficencia de la Iglesia y después tenemos pues, que en los pueblos, algunos ayuntamientos, pues, desarrollan sus hospitales municipales que se financian pues, como se puede ir. Cuando la Generalitat recibe el mandato de ocuparse de la sanidad de la población, tiene dos opciones. Coge esto que era público, el antiguo INSAMU, que solo llegaba a cubrir el 30% y lo extiende para que cubra a todo el mundo, o la segunda opción es decir, oye, aprovechamos esto que ya está funcionando y lo englobamos dentro de un sector concertado que estará financiado por la Generalitat. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de estos dos sistemas? Pues, desde un punto de vista de los usuarios, muchas veces ni tan solo éramos conscientes de estar en un hospital de estos o en un hospital de estos. Tú vas con tu tarjeta, te atienden tanto si entras por aquí como si entras por ahí. La calidad de la atención hasta ahora ha sido muy similar. Si tú vas a tu CAP, que es el sector concertado y te tienen que derivar a un hospital, pues te pueden derivar al ICS, o si vas al ICS te derivan a otro. Ese es un sistema que hacía que como ciudadanos no nos diéramos cuenta
de que estabas en un costado o en otro. A ti pues te atendían y con eso ya tenías bastante. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia, y no es menor, como veréis, es que en el Instituto Català de la Salud, como en toda empresa pública, institución pública, pues saber cómo se gastan el dinero de los ciudadanos es muy difícil. En cambio, en el sector concertado no es difícil, sino que es imposible. Y cuando digo imposible, lo voy a demostrar. Es decir, yo ahora hablaré de este sector, que es el sector al que quieren enviaros a todos vosotros. Por eso atacan al Hospital de Viladecans, que está aquí. Entonces, aquí ciertamente tenemos un problema, pero aquí no es un problema. Esto es un drama, esto es una estafa. ¿Por qué? Nosotros, cuando... esto, y espérate, 9.000 millones de euros, he dicho, estas dos patas del sistema, esto va variando y además hay varias maneras de computarlo, pero se podría decir que están bastante balanceadas, ¿no? Por lo que respecta a dinero, a pensión y tal. Obviamente, las grandes cosas siempre se acaban atendiendo aquí porque es donde están los grandes hospitales de máximo nivel, ¿no? Entonces, cuando empiezan los recortes, en el 2010, primero el 5% de los recortes a los trabajadores, que empezó ya en la época tripartita. Empiezan los recortes y nosotros en Blanes y Calella tenemos dos hospitales municipales, que estarían aquí, sector concertado, pero hospital público, y financiado con dinero público. Esto tiene que quedar claro. Vamos, decimos, ostras, ¿qué pasa, no? Como revista local, ¿qué pasa en nuestros hospitales? Vamos al Catsalut, el Catsalut estaría aquí, sería el jefe de esto de Boi Ruiz, para hacernos una idea. Y así va. Claro, primero, cuando queremos saber qué pasa en los hospitales de Blanes y Calella, lo primero que tenemos que hacer es saber a dónde tenemos que ir a preguntar, porque todo esto un poco es así, laberíntico, y finalmente nos enteramos que la cosa funciona así. Hospitales Municipales de Blanes y Calella, ¿quién los gobierna? ¿Quién se gasta el dinero? Pues se lo gasta un consejo rector. Un consejo rector que está formado por los alcaldes de la zona. El de Blanes, el de Calella, el de Lloret, que seguramente os suena, Xavier Crespo. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar con un alcalde y dice, no, esto sí, somos nosotros los que nos gastamos los 107 millones de euros que nos da la Generalitat cada año. Somos nosotros, pero el día a día lo lleva un equipo gestor que nosotros contratamos, que es el que pues, remena y compra, vende... ¿Qué señor? Sí, cobra. Entonces nosotros finalmente sabemos, vamos aquí y le preguntamos a este señor, oiga, que me han dicho que hay recortes, que explíqueme qué pasa. Y el señor nos dice, muy fácil, yo te lo explico. Mira, en el 2010 la Generalitat nos dio 107 millones de euros y en el 2011 nos da 94. Dice, si la Generalitat nos da menos dinero, de algún lado vamos a tener que recortar. Y esto es otra de esas cosas que entendemos todos, porque obviamente 94 es menos que 107 y el que discuta esto tiene un problema. Entonces, dijimos, este señor tiene razón, si le dan menos dinero por algún lado tendrá que recortar. Luego de escuchar esto fuimos a hablar con los trabajadores y les dijimos, oye, claro, vosotros estáis quejando, pero si a este señor no le dan dinero. Y entonces los trabajadores nos explicaron otra cosa. Dicen, sí, es verdad, la Generalitat da menos dinero, pero ¿por qué si da menos dinero a la Generalitat? En el hospital de Calella se está construyendo una cafetería que vale 2 millones de euros. Sí, no es que no hay dinero, porque le quitan 50 euros a una enfermera de su sueldo de 1000 y pico, pero después hacen una cafetería de 2 millones. Necesitábamos una cafetería nueva, porque la que era vieja. Ahora, en el 2011, este país ya no estaba para cafeterías de 2 millones de euros. Entonces, cuando los trabajadores nos explican esto, volvemos a hablar con este señor y dijimos, oiga, que dicen los trabajadores, y nos parece que tienen razón, que claro, 2 millones de euros. Entonces nos dicen, esto también es muy fácil de explicar, y ahora usted lo entenderá. El tema es que este contrato ya estaba firmado y no lo podemos romper. Y por eso la cafetería hay que hacerla igual. También tiene un poco de razón, pero con los trabajadores también tenían un contrato que se llamaba convenio colectivo. Este se lo cargaron, pero así. Con los ciudadanos también había un contrato, que era que tú pagabas impuestos y ellos te daban un servicio. Ahora el servicio ya no se queda. Ahora, el contrato de la cafetería, por alguna razón que en aquel momento no entendíamos, no se podía romper.
Además, otra cosa, el contrato de la cafetería estuvo firmado en diciembre del 2010. Nadie sabía que aquí no estábamos ya para estos gastos. Pues resulta que no, y los alcaldes firmaron que había que ser una cafetería de 2 millones de euros. Fuimos a internet y vimos que el contrato lo había ganado una empresa que se llama Grupo SERS. Hay alguien por ahí, alguien que... Grup SERS, que además era el que daba de comer desde hace años en el Hospital de Blanes y Calella. El dueño es Ramón Bagó. Y el dueño había sido, además de dueño de esto, alcalde de Calella. Y como alcalde de Calella, miembro del Consejo Rector que había aprobado el contrato para su empresa. Esto es, no me lo invento, quiero decir, esto lo he dicho en Calella delante de la alcaldesa y diga, si usted tiene un papel que diga que no, efectivamente esto es así, tal. Claro, cuando vimos esto y lo de los contratos dijimos, oye, ¿y si nos bajamos? Fuimos a la página web de la Generalitat y nos bajamos el presupuesto del 2010, el del 2011 y ver esos 13, 14 millones de diferencia en qué los habían recortado, porque se ve que la austeridad llegaba a los trabajadores, pero al señor Bagó no llegaba. Entonces dijimos, vamos a hacer este ejercicio. Vimos, y lo pongo como ejemplo, en el 2010 se gastaron 232.000 euros en estudios e informes. No lo ponía. Entonces vimos, en el 2011, dijimos, a ver cuánto han gastado este año con los recortes. Pues 280.000. Dices, hostia, mira, aquí no solo que no llegan los recortes, sino que aún hay más dinero para estos estudios e informes. Volvimos a hablar aquí con este señor, ya la tercera vez, ya es un momento, y le dijimos, oiga, ¿y me podría decir qué empresas son las que hacen estos estudios? Porque claro, ahí tampoco llega la austeridad. No me pueden decir tampoco qué empresas los hacen. Con que este señor no me respondía, dije, vamos a hablar con los jefes de este señor. ¿Quién son? Los alcaldes de Blanes, de y tal, que son además mis representantes democráticos y tal y cual. Muy bien. Vamos primero a Lloret de Mar, le decimos a Xavier Crespo, esto antes de los rusos, todo. Xavier Crespo, que mira que lo... porque yo aquí estoy hablando de los informes, pero también hicimos otras preguntas. 90.000 euros de gastos de protocolo. 1,5 millones de despesas de gastos diversos. Bueno, entonces tú quieres saber un poco con detalle en qué se gasta. 4,5 millones de euros en otros trabajos. Aunque no nos daban la información, dijimos, Xavier Crespo, tú que eres el jefe, ¿me podrías decir lo de los informes, los controles? Dice, bueno, ya te lo miraré y tal. Nunca más supimos nada. Lo que sí supimos es que Xavier Crespo, antes de ser alcalde de Lloret de Mar, era miembro del equipo gestor. Es decir, que como alcalde estaba controlando a sus antiguos compañeros de trabajo. Es legal, Dijimos, vamos a Blanes y le preguntamos al alcalde de Blanes, compañero del partido de Xavier Crespo, un señor que se llama Josep Trías, le dijimos, oye, los informes, los protocolos, bueno, yo te miraré y tal. Nunca más se supo. Lo que sí supimos es que aquel Trías, antes de ser alcalde de Blanes, era miembro del equipo gestor también. Y digo, hostia. Y después fuimos a Pineda, otro pueblo, y vimos que la regidora de Bienestar Social, antes de ser regidora, había sido miembro del equipo gestor. Entonces, ¿no será que esta gente se está gastando el dinero público sin que nadie los controle? Porque claro, si son ellos mismos los que... Entonces, no nos contestaban, y como no nos contestaban, decidimos empezar desde nuestra revista a publicar dónde están los informes, por qué se gastan esto, dónde está el dinero, por qué nos ocultan el sueldo del gerente, bueno, toda una serie de preguntas que fueron caldeando el ánimo. Fuimos incluso al ayuntamiento, al pleno municipal, y le dijimos al alcalde de Blanes, oiga, todos los informes. Hombre, si me estáis preguntando lo mismo. Sí. Y nosotros le dijimos, el día que me contesten no te lo pregunto más. Pero ellos que estáis obsesionados, ¿no? Como no nos contestaban, ellos ante la presión dijeron, no, estos que dicen que no hay control aquí, nosotros tenemos muchos controles, pasamos un montón de controles. Y empezaron a sacar sus comunicados. Dicen, nosotros pasamos un control que es una auditoría externa hecha por una empresa independiente. Fuimos a ver cuál era la empresa independiente, una empresa independiente que se llama Faura Casas, que controla las cuentas de un montón de hospitales concertados de Cataluña y además tiene unos clientes privados, son libres, y uno de sus clientes era el Grupo SERS.
Dijimos, hombre, esto ya empieza a cantar un poco demasiado, ¿no? Hombre, es que es legal. Y ya cuando te dicen que es legal, cuando lo único que te pueden decir es que es legal, es que los han enganchado. Porque no. Claro, muy legal, ¿eh? Tiempo después descubrimos que en Badalona, por ejemplo, que es otro hospital de estos municipales concertados, el grupo SER se llevó 12 millones de euros en contratos de manera irregular o altrament saltant-se la llei. Emparetant, això està demostrat. ¿Quién controlaba el hospital de Badalona? Para que llamamos a estos y que nos lo digan. Llamamos aquí, oye, los informes, el protocolo y tal, y dicen, uy, aquí no. Y aquí nosotros solo miramos que el balance cuadre, pero no miramos factura por factura. Y le dijimos, ¿y entonces a dónde vamos a preguntar? Y me dice, hombre, al Consejo Rector. Y ahí se da cuenta de que lo tiene como... Dijimos, ostras, no puede ser, pero claro, es una revista del pueblo y tal. Vamos al Parlamento. Entonces contactamos con Iniciativa y con Esquerra, me parece, y le dijimos, oye, ¿puedes poner estas preguntas en el Parlamento que a ti tiene la obligación de contestarte? Sí, vamos a ir al Parlamento. Una de las preguntas es, ¿cuántos contratos recibe el Grupo SER de la sanidad pública? Y la respuesta de Boi Ruiz fue, con que este sector no depende directamente de la Generalitat, esta información no la tenemos. Esto ya cambia las cosas. O sea, aquí ya no estamos que si una revistita, que si unos ciudadanos. Es decir, un diputado de la Generalitat de Cataluña es incapaz de saber en qué se gastan el presupuesto más grande de todos. El de sanidad, es el presupuesto más grande de la Generalitat. Pues la mitad está fuera de control parlamentario. Ahora hablan de soberanía. Soberanía al final, ¿qué es? Un parlamento que tenga capacidad de discutir, de hablar, de decidir. También hablamos de decidir, pues, sobre sanidad y sobre el presupuesto más grande de todos los presupuestos de este país, pues este parlamento ni pinta ni corcha. Ni corta ni pincha, ni corcha, ni nada. Es un problema, es que fijaros, ya no estamos delante de un problema sanitario, estamos hablando de que el Parlamento al final se convierte en un circo donde no se puede ejercer. Bueno, la cuestión, como vemos que no hay manera de salir de esto, decidimos, voy a mirar ahora, decidimos hacer un vídeo, porque dijimos, esto está pasando en el resto de Cataluña. Vamos a hacer un vídeo y lo colgamos en YouTube y tal. Hacemos un vídeo, hablamos de Ramón Barba, hacemos un vídeo y decimos, esta gente, el mayor robo de la historia de Cataluña. Entonces hay un señor, el vídeo tuvo mucha repercusión, la gente se lo fue pasando y tal. Bagó salía en el vídeo y le metíamos. Salía el presidente de esto, que se llamaba Manté, también salía y pum. Salía el presidente del Instituto Català de la Salud, tu antiguo jefe, un señor que se llama Josep Prat, que a la vez trabajaba en un hospital municipal, el de Reus. Pues a estos tres en el vídeo duraba 18 minutos, hostia, les metimos, pero bien, con toda la información contrastada, documentada, todo. Pero no dijeron ni pío. El que sí dijo era un señor que se llamaba Josep María Vía, que actualmente es el presidente del Hospital del Mar, y nos puso una demanda, 20.000 euros por daños al honor. Este señor salía hacia el final del vídeo porque escribió un artículo en el diario El País que decía que a la sanidad pública catalana hay demasiados controles, demasiada burocracia. Que la empresa privada es rápida y eficaz, pero que esto de lo público es como, bueno, por no hablar del ICS, que ya para ellos es como el telón de acero, ¿no? Es como los comunistas, ¿no? Entonces, él decía que hay muchos controles. Claro, después de 8 meses de ver esto, nosotros en el vídeo, hacia el final, le dijimos, señor, ¿qué quiere? Que le ingresemos el dinero en una cuenta y ya no le preguntemos más nada. Usted dice burocracia y es democracia, y si el dinero es nuestro, usted nos tiene que dar explicaciones. Y si no le gusta dar explicaciones, pues coja, se monte su hospital privado y haga lo que le dé la gana, pero con nuestros hospitales y con nuestro dinero no.